Vamos a ver. Qué guapa, Ténganme paciencia. Gracias. Guapísima. Ok. Ahora sí. Aquí estamos. Lista, Yaris. Go ahead. Ok, denme un chance que se me cayó algo y ahora no lo encuentro. Es que de verdad casi lloro. Bueno, ahora sí. Listo. Bueno, chicas, buenas noches a todas. Gracias por Buenas estar noches. hoy aquí. Bienvenidas. Y espero que sea de su agrado todo este material que he preparado para ustedes. Con mucho cariño, la verdad, mucha dedicación. Y es algo que he hecho a partir de mi experiencia personal. Hace unos días se ha estado escuchando mucho y prácticamente está de moda, pero no es por moda, sino por una situación que se ha dado en el mundo entero de una crisis. Pero la crisis de la que yo les vengo a hablar ahora es de la crisis existencial, no de esa crisis. Así que tranquilas que no vamos a entrar en ese pánico. Ok, vamos a empezar. Quiero saber y que me comenten si alguna vez ustedes han sentido como que no saben qué hacer con su vida, que están fuera de lugar, o has deseado ser otra persona y tener una vida totalmente distinta, o se han encontrado en un momento en el que es como que quiero hacer algo, pero no sé qué o no sé por dónde empezar. ¿Alguna vez ustedes se han encontrado en una situación así? Y quiero verlas. Estoy hablando con íconos. ¿Qué pasa con Pues, ustedes? ay, no. Margarita, hello. Yaris, ¿te peinaste? El peinado de ayer. Mi Echada bella. vida. Bueno, ok, me dejaron solita aquí en este barco levantando la mano, ok, está bien, ninguna de ustedes ha pasado una crisis Hola, sí, existencial. sí, estaba Claro hablando que porque no sí. me di cuenta que tenía el micrófono apagado. Por supuesto, todos en la vida hemos pasado en algún momento por alguna crisis existencial, así sea que de lo más tonto, no me queda la ropa, estoy gorda, mi novio me dejó, no tengo plata, o sea, son todo tipo de cosas que nos hace llegar a una crisis que a veces no se sabe lo que uno, por dónde caminar. Eso es normal. Exacto, y en realidad estar en medio de una crisis existencial no es algo que deba darnos miedo o vergüenza o preocuparnos, al contrario, estar en medio de una crisis existencial es el mejor regalo, la mejor bendición que nos puede dar la vida, porque estar en medio de una crisis es algo transformador, eso significa que estamos empezando a buscar respuestas a preguntas incómodas, a esas preguntas que generalmente no nos hacemos, pero cuando nos encontramos en una crisis sí nos empezamos a formular muchas preguntas, empezamos a estar en una crisis, es empezar a despertar, es intentar descubrir qué hacer con nuestra vida. Entonces, realmente estar en medio de una crisis es un progreso. Y como tú lo mencionaste, todo ser humano en algún momento de su vida atraviesa por una crisis, solo que algunos es más intensa, otros no, algunos le prestan atención y logran sacar el provecho que ella trae y otros no. Entonces, cuando nos encontramos atrapados en medio de una crisis, es muy fácil perder el rumbo, porque la verdad es que nos envolvemos tanto en esa oscuridad en la que nos encontramos atrapados, y hay muchas personas que inclusive pierden la fe, pierden la esperanza, porque piensan que no van a poder salir de esa tormenta en la que se están atrapados de tanta confusión, de tanta angustia, y se agobian, y sienten que se ahogan en un vaso de agua, que fue como lo que me pasó a mí. Y sin embargo, al final de toda tormenta siempre hay un arco iris, al final después de una noche oscura siempre hay un amanecer. Entonces, eso es lo que tenemos que enfocarnos, que al atravesar una tormenta, ese no es el destino, es un tránsito por el que vamos a pasar. Y depende de nosotros cómo lo vamos a pasar y si realmente vamos a obtener un beneficio o no de ello.
quiero hablarles un poco acerca de cómo fue mi proceso con la crisis existencial. Hace un tiempo atrás, aproximadamente 2 años, la verdad que yo me encontraba en medio de esta crisis y me sentía muy confundida, muy agobiada. Todos los días yo me preguntaba si era que yo tenía un problema, me cuestionaba qué era lo que me estaba pasando y me daba mucha vergüenza contarle a alguien que no sabía qué hacer con mi vida, porque pensaba que a la edad que yo tenía ya yo debía tener una vida organizada, clara, resuelta, y no me atreví a hablar con nadie de eso, bueno, a excepción de mi esposo, que fue, fue la víctima de todas mis etapas y mis sub y bajas en medio de esa crisis. Y un día una amiga me invitó a ir a un conversatorio. Entonces, yo siempre he sido de que a mí me gusta estar en capacitaciones y asistir a este tipo de actividades de crecimiento, pero la verdad que ya tenía un par de años que no asistía a ningún tipo de capacitación y estaba, además de que trabajaba desde mi casa, prácticamente no tenía una vida social y creo que eso influyó mucho más en mi crisis. Entonces, cuando mi amiga me invitó, yo decidí, acepté ir, pero la verdad es que dudé mucho, pasé por un voy, no voy, sí voy, yo misma me saboteaba, o sea, era un juego mental increíble. Y finalmente decidí ir al evento y me llevé una gran sorpresa, porque cuando llegué me encontré que habían muchas mujeres, igual que yo, en edad madura, atravesando una crisis. O sea, no estaba sola en ese barco. Y la verdad que me sorprendió gratamente y me sentí tan inspirada de ver que esas mujeres estaban atravesando una crisis, pero tenían una actitud increíble. Era una energía que me contagiaba, se sentía tan agradable estar cerca de ellas. Y lo primero que yo pensé fue que yo quería llegar a ese punto en el que ellas estaban, a ese punto de calma, a ese enfrentar mi crisis, pero con sabiduría, con dignidad, con alegría. Y entendí que todo dependía de mí y que lo primero que tenía que hacer era cambiar mi actitud. Cambiar de estar en el modo drama, de estar en ese modo de preguntar por qué a mí, por qué me pasa esto, y empecé a cambiar el contexto y a reformular mis preguntas. Empecé a buscar preguntas que realmente fueran preguntas que me dieran herramientas, que me empoderaran, y empecé a preguntar, ¿para qué me pasa esto? ¿Cómo yo puedo sacar provecho de esta situación? ¿Cómo yo puedo crecer a través de esta crisis y avanzar? Y ese primer paso que di en el cambio de actitud fue el inicio de avanzar y dejar de estar viendo que me estaba ahogando en un vaso de agua y empecé a ver que estaba caminando, sí, en medio de una tormenta, pero que sabiendo que había algo más esperando más adelante, y entonces empecé a avanzar. Y bueno, decidida a superar mi crisis, tomé acción. Empecé a buscar información, empecé a asistir a eventos, a seminarios y a buscar toda la información que pudiera en cuanto al crecimiento personal y a tratar de identificar qué era lo que yo quería, qué podía hacer con mi vida, en qué podía enfocarme, porque me sentía de verdad sin rumbo. Y en medio de esa búsqueda, empecé también a tratar de construir una nueva versión de mí, la versión que yo quería ser, porque en ese momento yo no estaba definitivamente conforme con la versión que era y me decidí a construir una nueva versión. También me di cuenta que a pesar de que estaba pasando todos esos procesos de capacitaciones y de eventos a los que asistía, había una sensación en mí como de un vacío. Y también volví a hacerme muchas preguntas. ¿Por qué me siento así? Si se supone que al estar yo en este mundo del crecimiento, de aprender, de capacitarme, debería estar avanzando, y me sentía estancada porque también quería resultados ya.
Yo quería que, bueno, como ya empecé a capacitarme, ya empecé a ir a eventos, ya empecé a hacer cosas, yo quiero ya tener ese cambio que quería y ser esa versión que quería y quería resultados ya. Y empecé a sentir esa sensación de vacío. Entonces pensé en ese momento que la sensación de vacío que yo sentía era porque necesitaba encontrarme a mí misma. Y descubrí esta frase que fue para mí como el momento brutal, como diría Yaris, en el que yo dije, ok, esto es lo que está pasando. Dice que a menudo las personas dicen que no se han encontrado a sí mismas, pero el sí mismo no es algo que se encuentra, sino algo que uno crea. Y eso era lo que pasaba. Yo estaba tratando de encontrarme a mí misma y lo que yo tenía era que crear a esa mí misma que yo quería. Ese fue mi aha moment, en donde yo dije, ok, lo primero que tengo que hacer es mirar hacia adentro y no hacia afuera, para que lo que trabaje sea a un nivel más alto, porque cuando nosotros trabajamos dentro de nosotras, definitivamente estamos potenciando nuestros talentos, estamos validando quiénes somos y lo que vamos a hacer allá afuera va a tener un efecto mucho más importante que si empezamos a enfocarnos solamente en nutrirnos y en capacitarnos, que era lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y bueno, ojo que no es que ya yo en este momento soy la experta superando crisis. Soy experta en crisis, pero no superándolas, sino enfrentándolas con una mejor actitud. Porque eso es un proceso y aún yo estoy en ese proceso. Solo que ahora yo tengo una mejor actitud, yo tengo una mejor perspectiva de la situación. Yo las enfrento de una manera muy diferente a como lo hacía hace 2 años atrás. Y la verdad que yo me siento muy orgullosa de lo que me estoy convirtiendo y estoy orgullosa de mí, de los logros que he ido avanzando. Y yo, como mi frase, yo digo, yo soy una obra en construcción, porque es en ese proceso en el que yo estoy, cada día, porque esa construcción es cada día. Entonces, ahí fue donde yo empecé un proceso al que le llamo desaprender para construir una nueva versión. Y desaprender no es lo contrario de aprender ni olvidar lo aprendido. Parece un trabalenguas, pero es muy cierto porque nuestro cerebro en realidad no puede borrar recuerdos, no puedes venir y decir, ok, voy a olvidar esto y voy a meter la información nueva. No lo puedo olvidar, pero sí podemos desaprender. ¿Qué es desaprender en realidad? Es en que la nueva información que nosotros estamos adquiriendo, los nuevos hábitos, las nuevas actitudes, van a reemplazar los que hasta ese momento nosotros habíamos creído que eran la verdad absoluta o nuestros comportamientos inmutables, y se van a convertir en nuestra prioridad. Entonces todos esos viejos archivos van a quedar obsoletos ahí abajo y van a prevalecer los nuevos conocimientos, los nuevos comportamientos que vamos adquiriendo, los nuevos hábitos. Por eso es importante mantenerse en constante aprendizaje, porque eso lo que hace es que mantiene nuestro cerebro con información nueva, activándose hacia nueva formación. Y bueno, aquí hay otra frase que a mí me gustó muchísimo también y quiero compartírselas, que dice que superar una crisis no es volver a tener, sino conseguir ser. Y eso me gusta mucho, porque cuando estábamos hablando de que teníamos que desaprender para construir una nueva versión, y les mencionaba de que nuestro cerebro no es que borramos recuerdos o las cosas aprendidas, sino que le vamos metiendo información nueva, nos dice que debemos desaprender emociones, conflictos, conductas, percepciones, comportamientos, y eso nos va a llevar a ser una nueva persona. No es que volvemos generalmente pensamos que la crisis existencial la tenemos porque me falta algo, y por lo general lo asociamos con cosas materiales, pero ese algo que nos falta es el construir nuestro ser, no es el adquirir cosas materiales.
Y eso es muy, muy, muy importante. Nosotros tenemos, los seres humanos, tenemos más poder del que queremos ver. Generalmente estamos invirtiendo nuestra energía resistiéndonos al cambio y eso es algo como contranatural, porque si hay algo constante en la vida son los cambios y muchas veces nos negamos a cambiar porque queremos permanecer en esa zona de confort, aunque esa zona de confort no nos guste y nos incomode, más que sea una zona de confort, preferimos quedarnos ahí que ir a lo nuevo, que ir a lo que nos incomoda, que hacer cosas que no acostumbramos a hacer. Y queremos entonces estar buscando cómo seguir ahí o volver a ser el que fuimos. Y la búsqueda debe ser siempre el construir una nueva persona cada día, porque eso es lo que nos va a llevar realmente a crecer, a evolucionar. Y es la búsqueda que deberíamos tener todo el tiempo. La crisis, La crisis pone a prueba nuestra capacidad de adaptación y la inteligencia emocional para asimilarla y sacarle el mayor provecho. Eso es muy cierto porque cuando nosotros no tenemos la capacidad emocional de sobrellevar una crisis, sucumbimos ante ella y no aprovechamos ese gran potencial y ese poder maravilloso que tiene una crisis. Si no tuviéramos crisis, no reflexionaríamos, no disfrutaríamos de esas catarsis que nos trae el pasar por ese proceso de una crisis. Y créanme que pasar por ese proceso definitivamente es bueno, es maravilloso, es positivo. Y más que tenerle miedo, deberíamos en realidad disfrutarlo. Yo digo que yo antes veía a la crisis como una enemiga y para mí ahora es una amiga, porque gracias a esa crisis yo di el paso hacia construir una nueva versión de mí, hacia decidirme crecer, hacia decidirme aprender y me ha traído hasta donde yo estoy y no me arrepiento para nada, al contrario, agradezco mucho a esa crisis por haber llegado a mi vida y darme esa patada en la nalga que necesitaba para moverme y salir de mi zona de confort. Superar una crisis es ser. Denme un chance que se me está cayendo algo aquí, un momentito, y ya voy con ustedes. Ahora sí. Ahora sí. Cosas que pasan tras bastidores. Superar una crisis es conseguir, es ser una nueva persona, definitivamente, como les he estado mencionando, porque si nosotros no nos transformamos, no cambiamos, ¿cómo pretendemos que nuestra vida cambie? Si seguimos siendo siempre el mismo, no puedes pretender ser la misma persona que hace 8 años, 10 años, 5 años atrás. Siempre tenemos que estar en constante cambio. Es ser coherente. Y ser coherente significa que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos deben estar en una misma línea, en una misma sincronía, porque eso es lo que te va a permitir realmente hacer el cambio y el progreso que vas buscando cada día. Ser intencional. Ser intencional significa trabajar con un propósito, hacer que cada acción cuente. Ser valiente, y ser valiente no significa la ausencia de miedo. Ser valiente es tener el coraje de superar aquello que tenemos por delante, de afrontar esa situación que la vida nos ofrece y salir adelante y aprender de esa experiencia y no quedarnos ahí con el miedo reservado. Ser creativo es combinar conocimiento con la imaginación, es ver las cosas de una manera diferente, es tener alegría ante cada situación que se nos presenta. Y las que estamos leyendo en este momento, El camino del artista, saben cuán importante es la creatividad. Ser disciplinado. La disciplina es una herramienta poderosa porque sin disciplina no vamos a alcanzar metas y es un elemento fundamental en cada proceso, en cada proyecto, en cada momento que nosotros estemos desarrollando lo que sea que estemos desarrollando. Y ser agradecidos, sobre todo ser agradecidos, porque el agradecimiento nos hace personas más felices.
El secreto está en dar las gracias, no solamente porque sucedió en nuestro día algo maravilloso, algo extraordinario, sino agradecer por todo lo que pasa en nuestra vida. Yo jamás pensé que un día iba a decir que estaba agradecida porque a mi vida llegó la crisis. Cuando a mí me hablaban de esa manera, me hablaban de la gratitud, lo primero que yo pensaba era que esta persona está loca, ¿qué le pasa? Pero sin embargo también pensaba que yo quería llegar a tener esa paz que esa persona tenía, de llegar a ese estado de ver con ese amor cada situación que enfrentaba, así fuera difícil. Y eso fue parte de la búsqueda que yo quería alcanzar. Y bueno, quiero compartirles unos tips que les he llamado tips para desaprender y construir una nueva versión. Identifica tus creencias negativas y reemplázalas por creencias positivas. Eso es muy importante. Adquiere el hábito de cambiar tus hábitos. Los hábitos son el 90% de nuestro comportamiento y es muy importante que estemos atentas y vigilando cómo son nuestros hábitos, si los hábitos que tenemos en este momento realmente nos acercan o nos alejan de esas metas que nos hemos propuesto. Mantente en constante aprendizaje. Eso es lo que te va a garantizar que tu mente esté siempre renovando pensamientos, renovando actitudes, adquiriendo nuevas maneras de ver la vida, de ver las situaciones que estés enfrentando. Enfócate, trabaja con disciplina y encuentra tus propias oportunidades. Crece. Crecer significa ser consciente, agradecido y generoso. Construye una vida. No vivas una vida que han construido otros, construye tu vida. A veces nosotros nos metemos para tratar de encajar en una sociedad, nos creamos o nos adaptamos a conceptos, a formas de pensar y a patrones que en esencia no nos representan, no representan nuestro ser, pero tratamos de hacerlo por encajar en una sociedad. Pero la vida no se trata de eso, la vida se trata de que construyamos nuestra vida, lo que nos hace realmente ser felices. Y algo que yo lo llamo mi mantra, repite cada día, creo en mí. Porque si nosotros no creemos en nosotros mismos, no podemos esperar que alguien más lo haga. Y es muy importante que la fuerza de creer en nosotros mismos sea mucho más grande de pensar en que yo creo en otra persona antes de creer en mí. Hay una fábula que quiero compartirles porque me gustó mucho el contenido de ella y quiero leérselas, quiero compartirla. Se llama El helecho y el bambú. La fábula dice que en un pueblo vivía un carpintero con su familia, que era su esposa y sus 2 hijos. Y él tenía un negocio que le iba muy bien, pero llegó un momento en el que su negocio empezó a decaer, había una crisis en el pueblo y su negocio empezó a decaer. Entonces el carpintero empezó a buscar diferentes maneras de cómo hacer cambios en su negocio para poder seguir generando ingresos para el sustento de su familia. Pero los intentos que hacía no le funcionaban y entonces cambiaba por otra manera de hacer el negocio y cambiaba por otra manera y no encontraba qué hacer para que su negocio funcionara. Entonces, Kishiro, se llamaba el carpintero, llegó un momento en el que él estaba tan agobiado, tan preocupado y se estresó mucho, se deprimió y se fue en búsqueda de el sabio del pueblo, un anciano sabio. Se fue donde el anciano sabio y le empezó a contar el problema que tenía. El anciano lo escuchó con paciencia y le pidió que lo acompañara a su terraza y le mostró 2 plantas que él tenía. Entonces le dijo, observa estas plantas. El bambú ahora te parecerá muy alto y robusto, pero hace años llegué a pensar que nunca vería la luz. Verás, yo enterré unas semillas de helecho y bambú al mismo tiempo. Me gustan las 2 plantas y quería tenerlas en mi jardín.
El helecho enseguida se dejó ver con sus preciosas y brillantes hojas verdes, pero el bambú se negaba a asomar ni un poquito. Sin embargo, año tras año, yo seguía regando y regando y regando el bambú. Y a los 5 años, por fin apareció un brote y comenzó a crecer y crecer con rapidez. De pronto alcanzó los 10 metros y luego los 20 metros y míralo ahora. Es altísimo. Y el anciano le preguntó a Kishiro, ¿sabes por qué tardó el bambú tanto en salir al exterior? Kishiro pensó un poco, pero después de un rato le contestó, en realidad no se me ocurre nada. Y el anciano le contestó, porque el bambú estuvo 5 años dedicándose a fortalecer su raíz. Para poder crecer tanto, necesitaba tener una raíz grande y fuerte. Por eso tardó tanto en crecer. ¿A qué vamos con esto? A que si nosotros no conseguimos aún lo que buscamos, no hay que desesperarse, porque tal vez estemos echando raíces. Y esa raíz es esa mí misma que estamos construyendo, porque empezamos a hacer cambio, empezamos a querer tener un crecimiento y lo queremos ya, queremos ver cambios ya, queremos ver resultados ya, cuando hemos tenido años de un comportamiento y de una conducta que no nos ha llevado al lugar que hemos querido llevar, y como ya empezamos a crecer o a ir a capacitaciones, queremos que ese cambio se vea de una vez. Entonces, y ese cambio, él debe empezar por nuestro interior. Yo lo relaciono de esa manera, porque si nosotros tenemos un crecimiento interior fuerte, va a resistir el crecimiento exterior que vayamos a tener. O sea que nuestro crecimiento externo va a ser tan grande como sean fuertes nuestras raíces interiores. Y por eso quería compartir con ustedes esta fábula, porque me gustó muchísimo. Y algo muy importante, que el mejor regalo que nosotros podemos ofrecerle al mundo es nuestra propia transformación. Así que por eso yo insisto que es importante que cada día estemos o nos consideremos como una obra en construcción, que cada día crezcamos un poco más, que cada día trabajemos en esa versión de lo que queremos ser, que cada día tengamos un enfoque en ir avanzando hacia ser nuestra mejor versión. Y ese es el enfoque, en superarnos cada día a nosotros mismos, no en superar a más nadie, sino a nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo yo hoy para ser mi mejor versión? Y mañana va a ser lo mismo. ¿Qué estoy haciendo hoy para ser mi mejor versión? Y así cada día, un día a la vez, cuando tú vienes a hacer una suma de años, te vas a dar cuenta cuán alto creciste, quizá tanto como los bambú de la historia de la fábula. Y muchas gracias, chicas, por estar aquí, por compartir conmigo, y espero que les haya gustado este pequeño webinar. A ver, ¿quién está chateando? Quiero chatear, pero no me dejan. Comenta si quieres comentar algo, si tienes alguna pregunta. No, bueno, me identifiqué mucho con todo lo que dijiste. Hermosísimo todo lo que dijiste, de verdad. Qué bueno que te haya gustado. Bueno, espero que hayan sacado algo valioso para ustedes. Claro que sí. Gloria, buenas noches. Quiero hacerte una pregunta rapidita. Dime. ¿Cuánto tiempo tomó tu transformación? O sea, ¿cuándo tú te diste cuenta y dijiste, ok, estoy haciéndolo mal, tengo que cambiar la fórmula porque no estoy obteniendo lo que yo quiero obtener? 2 años tengo yo de estar en este proceso, de que decidí dar ese primer paso hacia aquí está pasando algo y yo tengo que tomar acción, porque
si hasta este momento lo que yo he estado haciendo no me ha funcionado, entonces tengo que tomar acción. Y eso fue hace 2 años, 2 años y medio. Incluso cuando yo empecé a tomar acción, y yo conversaba yo conversaba con otras mujeres y me decían que tenían 2 años o 3 años de estar en eso. Y yo las veía y yo decía, yo quiero que esos 2 años pasen ya. Yo quisiera despertarme, acostarme a dormir y que mañana ya sean esos 2 años. Y había momentos en que me desesperaba muchísimo porque quería ver ese cambio, porque realmente me sentía muy incómoda con lo que era en ese momento. Pero también entendí que tenía que hacer algo porque los 2 años definitivamente iban a pasar. Pero la decisión era mía si al final de esos 2 años iban a pasar igual, peor o mejor. Y entonces definitivamente tenía que dar pasos que me fueran acercando hacia esa versión que yo quería construir. Y eso es lo que fui haciendo, tratando de tener paciencia. A veces la perdía, pero retomaba. Gloria, yo no me podía quedar sin decirte algo. De verdad que Dime. estoy súper contenta de verte en acción. Sé lo mucho que querías hacer tu presentación y sabía que tenías un material hermoso porque no solamente investigaste, sino que estás hablando desde la experiencia. Y bueno, definitivamente que ahí se los colocaba en el chat. A veces queremos todo rápido. Y no, la verdad es que los procesos de transformación se llaman procesos de transformación precisamente porque son eso, un proceso que no va a ocurrir en un chasquido de dedos, pero que definitivamente la única manera de que el tiempo empiece a correr es que des un paso, ¿no? Y ese paso tú decides cuándo lo das, si te sigues esperando otros 3 meses, si sigues esperando otros 2 años o si tomas una acción hoy. Y la verdad es que verte, yo no te conocía hace 2 años, pero yo te conozco solo hace unos meses y yo en estos meses he visto tu transformación. Entonces, es un proceso que no para. Así que felicidades por esta primera de muchas conferencias. Estoy segura que no va a ser la única porque ya hiciste lo más importante, que es comenzar, y ya de aquí en adelante lo que viene es baile, chicos. Ya de aquí en adelante lo que viene es crecer y llegarle a más gente y es pulir tu mensaje. Así que gracias por invitarnos a ser parte de esto y por compartir. Gracias a ustedes. Dime. Yo a ti, Gloria, te conocí en mayo del año pasado, cuando estuve por primera vez acá en Panamá. Y tú siempre decías que tenías miedo a hacer algo. O sea, yo creo que sí. a miedo a exponerte, miedo al público, y siento que hoy día te estás exponiendo y estás venciendo ese miedo, y eso es demasiado importante. O sea, diste un paso tremendo en tu carrera como conferencista, si eso es lo que quieres hacer en tu vida. Así que sigue así, como dice Mónica, este es el primer paso de todos, así que felicitaciones, me siento muy orgullosa de ti, así que a seguir adelante. Gracias. Sí, la verdad que es un gran reto para mí el hacer esto porque es diferente, si bien es cierto que todos los martes estamos aquí y ya nos conocemos, pero es muy diferente cuando realmente vas a exponer algo, cuando tienes ese compromiso, porque para mí yo soy muy exigente en cuanto a hacer algo, me gusta hacer bien las cosas y hacerlas si de verdad está bien hecha, si no, no lo hago. Y la verdad es que es más, creo que de los nervios, como le decía a Yari, ¿y qué tal si me da miedo y se me olvida todo? Y dice Yari, no, sigue hablando. Entonces, al inicio yo tuve unos problemas técnicos con la conexión y estaba que casi lloraba, pero bueno, aquí estoy. Y sí, para mí esto es el primer paso importante. Y quiero comentarles también, como le dije a Yaris, que esto es una primicia para ustedes porque esto es la base de un libro que yo estoy en proyecto de escribir y ustedes están teniendo esta primicia de lo que va a ser mi libro, porque siempre he tenido ese deseo de escribir
Inclusive mi esposo dice que yo lo conquisté con mis cartas, porque cuando yo lo conocí no existía el internet. Yo vivía en Nicaragua, él vivía en Panamá y nos escribíamos cartas. Él dice que mis cartas lo conquistaron a morirse y que ya yo no le escribo nada. Y él siempre me ha insistido que porque yo no escribo un libro, porque siempre me ha gustado eso. Y bueno, ya, o sea, ya decidí tomar acción y avanzar en dejar de posponer cosas, que lo hacía mucho. Y eso es algo importante, Maggie, tú que me habías preguntado acerca del proceso. Cuando tú empiezas a dar pasos y a avanzar en tu proceso de crecimiento, de transformación, de construir esa versión que quieres llegar a ser, llega un momento en el que empiezas a notar cambios más rápidos, en que te adaptas más rápido a las cosas nuevas, en que empiezas a encontrar sincronicidades o lo que le llaman coincidencias, pero no son coincidencias. Lo que pasa es que ya tú estás abierta a ese crecimiento, ya tú estás en ese carril en el que sí o sí tú te vas a ir encontrando con las oportunidades, te vas a encontrar con esas puertas o esas personas que son parte importante de ese crecimiento que vas a llevar. Pero si uno no empieza a moverse, entonces te quedas en una zona de lamento y nunca ves oportunidades, nunca ves nada de lo que está allá afuera y nos lo estamos perdiendo por dejarnos ganar del miedo y de la pereza también. La pereza, pecado capital. Sí. Bueno, yo como secretaria del día de hoy, el live está activado. Dice, antes de dar mis palabras, Angie está escribiendo y creo que no tiene, porque Angie ahorita mismo está en la montaña, entonces creo que no tiene sonido. Dice, mientras estemos vivos se mantienen esos procesos y cada uno hay que disfrutarlo. Siempre es importante saber que no estás sola y sabes que cuentas con nuestro apoyo. By the way, te ves radiante, Melanie. Para ver, ¿qué más estamos aquí? Dice Angie que si no le escribes nada ni la lista del súper. ¿Quién? Papá, ¿Yo? Sí. Bueno, de verdad, o sea, yo la conozco ya hace bastantito tiempo. La conocí como corredora. Jamás, como siempre he dicho, jamás yo pensé que iba a estar haciendo nada con usted, ni se me pasó por la cabeza, ni se me cruzaba por la cabeza, pero como hay una cosa que yo siempre digo, cuando todas las personas se alejaron, usted siempre se mantuvo allí, y eso es algo que yo agradezco forever and ever, y el que usted me haya regalado ese primer libro fue lo que dio el paso para todo esto. Y siempre quiero agradecerle porque aparte de ser una conferencista internacional exitosa y que yo tengo una amiga que puedo decir que es una conferencista internacional exitosa, más que eso también es una amiga que siempre estaba allí, es una madre fabulosa, es una esposa que enamora a su esposo todos los días, primero por la boca, y de verdad tiene unos hijos impresionantes, y eso solamente es resultado de el que usted haya trabajado en sí misma todo este tiempo. O sea, yo he visto a Gloria Mayorga de cuando inició en Los Pininos hasta ahora, y no es ni la sombra de lo que era. Y el atreverse, a pesar de los miedos, es algo que yo siempre le he admirado. Siempre vamos a recordar ese Pitch Challenge, y por lo menos ahora nos reímos de eso. Pero ese Pitch Challenge, de verdad, yo nunca me hubiese atrevido a subir a esa tarima, aunque sabía que no se me iba a olvidar ni nada de eso. Pero ahí no había me hubiera como atrevido. 200 personas. Sí, estaba full, y ya el burn, toda la cosa. Entonces, de verdad que esto que usted está haciendo es el inicio de grandes cosas, simplemente porque cuando comienzas a aparecerte y a tomar acción y a seguir tus sueños y simplemente hacerlo sin importar nada, todas las piezas se van armando, aparecen de la nada. Así que de verdad, la felicito, la votó, está brutal, y le tomé screenshot a todo. Gracias, chica, de verdad, gracias. Y bueno, yo quisiera
hacer una mención especial, aunque no está por aquí mi esposo, porque dice que si él estaba por aquí yo me iba a poner más nerviosa, es verdad. Yo quisiera hacer una mención especial, agradecer a mi esposo, porque él es, la verdad, el fan número 1 que siempre me apoya. Yo le digo que ya no le creo nada, porque estoy bien, sí, está bien. ¿Cómo ves esto? Bien, perfecto. ¿Cómo? Todo está bien, ya no le pregunto. De objetivo. A mi esposo, a Yaris, que una amiga, la verdad, que la bota, siempre está ahí dando, yo le digo a ella que ella es un anciano encerrado en un cuerpo joven. Yaris da unos consejos muy sabios. A Mónica, que ha sido parte también de este proceso muy importante, fue también parte de esa patadita en la nalga que me dijo, vamos, ¿qué pasó contigo? Muchas gracias a Mónica por el apoyo, y que no es que uno es parte de un laboratorio de hábitos, sino que es parte ya de la vida de Mónica cuando trabaja contigo. Se siente esa cercanía tan bonita. A Ángela, que Ángela cuando la conocí fue parte importante de mi inspiración a atreverme, porque Ángela es súper atrevida en el sentido de que cuando dice voy, ella se lanza al charco con los ojos cerrados, así sea que hay una tormenta en medio del océano, y ella dijo salté y saltó. No, ella dice voy y cuando la ve ya saltó. Gracias, Ángela, porque ha sido también parte importante de este recorrido mío. Y a todas ustedes por estar aquí, por quedarse hasta el final, y espero que esto sea el inicio de muchas otras cosas buenas que estén por venir. Y bueno, ahora vamos a ver a Melanie y a Sarai. Quiero ver ese live, no me lo quiero perder. Chao. Chao, chicas, que tengan bonita noche. Chao. Que descansen. Namaste. Felicidades por todo. Muy inspirador. Gracias. Gracias.